del amor del Padre, que Cristo vino para demostrar ese amor y murió en la cruz del Calvario. Extendió los brazos como diciendo, te perdono. Es un regalo que tiene que ser aceptado. El pecado es grave y costó la vida del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan esa cita del Espíritu de Profecía que dice, cuando Cristo pendía en la cruz del Calvario, es algo que no podemos entender, no podía ver más allá de su muerte, de su sacrificio, no podía ver más allá, aunque era el Dios eterno, el creador de todo el universo? Es algo extraordinario el sacrificio y la humillación. Pablo dice, se hizo nada, se anonadó a sí mismo, se hizo nada para redimirnos. Con amor eterno te he amado. El Señor no conoce esos pecados aceptables y el Señor nos va a dar la fortaleza para caminar y vivir una vida de victoria en victoria. ¿Qué otra cosa Dios no conoce? ¿Cómo nosotros no amamos al pecador? No sabe cómo puede ser que nosotros no amemos a los pecadores. Porque Cristo, aún dentro de sus discípulos, de los 12 tuvo uno que le traicionó. Y yo te pregunto, ¿Cristo amó a Judas? ¿A quién lavó ese jueves de noche los pies? A Judas. Dice el Espíritu de Profecía que casi se enterneció el corazón de Judas, casi. Porque fue un amor tan grande que demostró Cristo por él. Y así lo demuestra por 7.500 millones de personas del mundo. Dios ama a todos. ¿Y por qué nosotros no podemos amarnos? ¿Por qué nosotros tenemos peleas y luchas? Y no queremos saludar a alguien, no queremos relacionarnos, no queremos que forme parte de nuestro equipo. Cuando el Señor quiere que haya armonía, Él no puede entender cómo puede ser que nosotros no amemos. Y se acuerdan que hemos comentado el sábado, amar a los que nos odian, orar por aquellos que nos persiguen, hacer bien a los que te maldicen. Un nuevo paradigma, una nueva manera de enfocar nuestra vida y nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué otra cosa Dios no sabe? Dios no sabe otro que pueda salvarnos. ¿Quién es el único salvador? El Señor. Y el enemigo se ha valido de artimañas para crear tantas religiones. Hay miles de religiones, viajamos por distintos continentes, por África, por Asia, decenas y miles de distintas religiones y fe. Pero el Señor Jesús en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo Jesús es nuestro Salvador. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar a todas las personas que nos rodean. Y finalmente, el Señor no sabe otro momento que ahora para salvarnos. Y la palabra más peligrosa en nuestra vida es mañana. El Señor dice, y nos mira con afecto y dice, ven y sígueme, entrégate, toma la decisión de seguirme. Y muchos dicen, mañana, la semana que viene, el año que viene, cuando termine mi proyecto personal. Pero el Señor sigue insistiendo y sigue llamando y dice, ¿cuándo es el momento oportuno? Ahora, hoy. Hoy es el momento oportuno y hay muchos pasajes de la Biblia que así lo demuestran. Con amor eterno te he amado. Y amor que nos impulsa al servicio. Fíjese el apóstol Pablo aquí en Romanos, el capítulo 12, es un hermoso capítulo donde habla acerca de las intenciones que Dios tiene para amarnos y para que sintamos ese amor transformador de nuestra vida. El lema de nuestra semana es, transfórmame hoy con tu bendición. Él quiere darnos esa bendición. Romanos capítulo 12, versículo 9. Dice aquí, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Si nosotros aplicamos todas estas cosas en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, no va a haber diferencias, va a haber armonía.
Y son consejos que el Señor nos da. Ámanse los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes ante el bien, sirvan al Señor con el fervor que da ¿quién? El Espíritu, con mayúscula. El fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Hermoso. El Espíritu es el que motiva nuestro accionar. Y el accionar es para servir. ¿Se acuerdan cuando a Cristo los fariseos, los saduceos y los escribas le dijeron, tú que eres el maestro, resume en una sentencia todos los mandamientos, los 10 mandamientos y todo lo que el Señor espera de nosotros? Él dijo, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, todas las fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Servir. ¿Cómo demostramos el amor? Sirviendo, respetando, honrándonos mutuamente. Dice en el versículo 13, ayuden a sus hermanos necesitados. Hay mucha gente necesitada. Bueno, mucha gente es necesitada, por eso viene aquí al Sanatorio Vientres de Plata. Ayuden a esta gente. Ayuden a los necesitados. Y continúa diciendo, practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes. Y muchas veces eso, la arrogancia, el orgullo, es lo que nos separa. Es lo que interrumpe las relaciones entre nosotros. Es muy difícil bajarse del pedestal de la arrogancia o del orgullo. Pero hay que humillarse frente al Señor. El Señor nos dio el ejemplo de humillación. Vino del cielo, se humilló para servir. No he venido para ser servido, sino para servir. Y nosotros tenemos que imitar su ejemplo. Impresionante. Y continúa diciendo, vivan en armonía, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos y si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, ¿qué dice el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Es una manera de que podamos atraer a las personas, no criticarlas y desecharlas, expulsarlas de nuestro ambiente de influencia, sino que podamos atraerlas. Y en el versículo 21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal ¿con qué? Con el bien. Extraordinario. El amor eterno que el Señor quiere que disfrutemos en nuestra vida. Cristo dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, con felicidad. Es un placer servir al Señor y aplicar estos hermosos consejos en nuestra vida. El Señor quiere. Y recordando el esfuerzo, por ejemplo, ustedes han visto, no sé cuántos de ustedes practican o tenemos la habilidad física de subir una montaña. Subir una montaña, por ejemplo, bueno, acá cerca, ¿qué montañas tenemos? No hay tan altas, pero una de las montañas más altas de América está en la cordillera, el Aconcagua. Ahora hay que subir casi 7.000 metros de altura, tremendo, ¿no es cierto? Y cuando se va llegando a la altura, ustedes habrán visto películas o videos, ¿no es cierto? Cada paso es un esfuerzo porque ya no hay oxígeno. Entonces, da un paso y tenemos que respirar. Damos otro paso más arriba, necesitamos oxígeno para seguir. Y la vida espiritual del cristiano es como subir a la cumbre. Cada paso necesita oxígeno. Otro paso más, oxígeno. Cada peldaño en nuestra vida espiritual necesita el oxígeno. Y el oxígeno es la presencia de su Espíritu. El Espíritu del Señor es el que nos capacita para seguir adelante. Muchos flaquean, se vuelven para atrás, pero el Señor quiere que alcancemos los objetivos en la vida, que lleguemos a la cumbre por la gracia de ese Espíritu. Él quiere guiarnos y quiere motivarnos.
a que podamos seguir adelante. ¿Y cuáles son las condiciones? Si pudiéramos resumir en esta noche, ¿qué condiciones el Señor nos puede dar? ¿Qué consejos para marchar siempre adelante y vivir una vida espiritual victoriosa? Si tuviéramos que resumir todas las enseñanzas de la palabra del Señor en 3 consejos, ¿cuáles serían esos para no flaquear y seguir siempre adelante, victoriosos en nuestra vida espiritual? Bueno, si tuviéramos que resumirlo en todo en 3, diríamos que el primer consejo es: pon tu vista en Cristo. ¿Vieron que muchas veces ponemos nuestra vista en quién? En los hombres, en los seres humanos, en mi jefe de departamento, en el director general. Los jóvenes ponen su vista en deportistas, en artistas, modelos que la televisión nos bombardea, y ponemos la vista en seres humanos. Pero ¿qué pasa con los seres humanos? Cometen errores, flaquean, y todo ese pedestal que tenemos se derrumba, y nosotros mismos, o las personas que ponen ese objetivo, esa persona como objetivo, quedan sin rumbo en la vida. Me acuerdo hace muchos años, cuando estaba allí sirviendo con Ita en la división euroasiática, me encontré con un pastor, un líder de la iglesia, gran amigo, gran intelectual y estudioso de la palabra del Señor, y él me contó, diciendo: cuando yo era joven, no era adventista, me vine desde Armenia para estudiar ciencias sociales e historia en la Universidad de Kiev, Ucrania, la capital de Ucrania, época del comunismo, muy pocas libertades. Y ese joven le gustaba el deporte, así que se vino, dejó su pueblo allí en Armenia y se vino a Kiev, a Ucrania, para prepararse para ser un profesional. Pero mientras estudiaba en la universidad era muy habilidoso para jugar al fútbol, y era un zurdo, como en aquel tiempo, década del 80, ¿quién era la estrella de Argentina? D.A.M., Diego Armando. Y él dice: me enamoré de Argentina. Estaba allá en la Unión Soviética. Me enamoré de Argentina, la habilidad, zurdo, petizo, él también era, gran habilidoso, era la estrella de su equipo, y él quería ser un jugador de trascendencia mundial. Y era tal el amor que tenía por este jugador argentino, que se grabó en su mano y la tiene hasta hoy día, D.A.M., grabado aquí, tatuado, D.A.M. Y bueno, él me contó la historia. Estábamos jugando un campeonato, estábamos jugando allí, y de repente estaba jugando y viene otro compañero contrario y me dio una patada tremenda que caía al piso y quedé inconsciente. Y entonces me llevaron al hospital. Cuando me despierto estaba el médico y dice: tenés quebrada la rodilla izquierda, y aunque te hagamos una cirugía, no creo que puedas jugar más. Quedó totalmente desanimado. Uno tiene un blanco en la vida: quiero llegar a ser un jugador profesional, un blanco. Quedó desanimado. 1990, Argentina pierde el final, otro chasco, el pedestal se cae. Y bueno, y ustedes saben la historia, cómo siguió cayendo ese modelo. Y entonces él dijo: estaba tan desanimado, me iba bien en los estudios, pero era como que amaba tanto el deporte que le dañó todo su plan de esperanza. Se emborrachaba, drogaba, vivía, dice, tan entenebrecido que casi no podía ver cuál era el futuro y si tenía significado la vida. Y un día estaba así en mi pieza, totalmente obnubilado con todas las drogas y adicciones, y golpean a la puerta y entra un muchacho de color, un estudiante de África, estudiando también en la Universidad de Ucrania. Y le dice: mirá, estoy recorriendo todas las piezas acá, tremendos edificios donde viven miles de estudiantes. Estoy recorriendo y diciendo: si te interesa escuchar música, yo toco la guitarra. El sábado a las 4 de la tarde, en mi pieza es la número tal y tal, venite, van a venir otros jóvenes, vamos a hacer música y voy a hacer unos comentarios acerca del libro más importante de mi vida. Y a él le gustaba historia y escuchó de música, y a él le gustaba la música también. Así que decidió ir ese sábado de tarde y se juntaron con otros jóvenes en la pieza de este joven. Este joven era un muchacho adventista de Madagascar estudiando en Ucrania. Y este joven que asistió, este que estamos relatando,
de nombre Vigen, este joven, se sentó, me dijo, en la esquina de la pieza y escuchaba el canto y el sonar de la guitarra y le empezó a sobrevenir en su vida como una paz impresionante. Escuchó el mensaje, abría la Biblia, no sabía bien qué era la Biblia, pero el joven estaba hablando de la Biblia y que había esperanza. Hay esperanza para aquellos que están luchando con las adicciones, hay esperanza porque el amor del Señor es eterno y tiene un plan especial para nuestras vidas. Y él empezó a pensar en todo eso, pero estaba casi perdido, pero como que el Espíritu Señor le permitía entender esos mensajes y quedó así. Terminó la reunión, el muchacho dice, bueno, nos encontramos el sábado que viene a las 4, y todos se fueron y él se quedó sentado en el piso, ahí en la pieza. Y el muchacho dice, hay que irse, terminó la reunión. Y dice, por primera vez tengo una paz que me quisiera quedar acá, es una paz, es una sensación impresionante. Bueno, para hacer el relato corto, el siguiente sábado asistió, y tomó todos los estudios de la Biblia y decidió bautizarse en la iglesia adventista. Y para resumir la historia, volvió a Armenia como laico, como profesional, se graduó, volvió y llegó a ser un gran predicador. Volvió a su pueblo y después buscó al pastor adventista y dice, tengo 30 personas para bautizarse. Y los administradores de la misión dicen, ¿quién es este muchacho? Vamos a llamarlo como pastor. En aquel tiempo, ¿se acuerdan? En la época era difícil, llamaban a jóvenes destacados laicos y llegó a ser pastor. Fue a Saoski, estudió como pastor, llegó a ser el presidente de la misión en Armenia. Objetivos en la vida, estés donde estés, sea cual fuere tu situación, el Señor te quiere levantar porque te dice, con amor eterno te he amado y tengo un plan para que me sirvas. Solamente hay que aceptar los regalos y permitir que el GPS, el gran plan de salvación del Señor, nos traiga de vuelta a la senda y nos siga conduciendo. Extraordinario. Tuve oportunidad de hacer un ciclo de conferencias en Yerevan, la capital de Armenia, y Vigen, que era el pastor, el presidente, era el traductor al idioma armenio, tocaba la guitarra y los himnos. Extraordinario el cambio en la vida. El Señor puede y tiene poder para cambiar y llenar nuestra vida de esperanza. Pon tu vista en Cristo. Hebreos 12, ¿se acuerdan? Tenemos una gran multitud de testigos. Saquémonos todo peso, ¿no es cierto? El peso que nos arrastra, especialmente del pecado que se nos pega, como el polvo que se nos pega en las piernas, en los pies. Despojémonos y poniendo nuestra vista en Cristo, sigamos hacia adelante corriendo con perseverancia y paciencia. Pon tu vista en Cristo. ¿Y se acuerdan lo que dice Mateo 14, el relato de los discípulos en el mar de Galilea esa noche? Gente experimentada, gente que sabía cómo remar, pescadores experimentados, y luchaban, habían pasado infinidad de tormentas y venía la tormenta y olas grandes que se armaban, ¿no es cierto? Pero esta noche era tremenda la noche y pensaba que se iba a hundir. Porque las olas pasaban por arriba de la embarcación y llenaban la embarcación y ellos trataban de desalojar para no hundirse. Y además del susto que tenían, que se estaban por morir en la tormenta de esa noche, ven algo luminoso que viene y se acerca algo luminoso. Y pensaron que era ¿qué? Un fantasma. ¿Qué les parece la cultura? Era un fantasma, pero se viene acercando y el Señor Jesús le dice, soy yo, el maestro. Y Pedro mira y dice, si eres el maestro, di que yo también vaya a ti caminando sobre las olas. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Qué le dijo Cristo? Ven, y se baja del barco y comienza a caminar siempre y cuando tuviera su vista en ¿quién? Pon tu vista en Jesús. Y el espíritu de profecía dice, mirando a Jesús, Pedro andaba con seguridad, pero cuando con satisfacción propia miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron del Salvador. ¿Y qué pasó? Ustedes recuerdan la historia. El viento era borrascoso y las olas se elevan a gran altura. Durante un instante Cristo quedó oculto de su vista y su fe le abandona, empezó a hundirse y Pedro elevó los ojos de las airadas aguas y fijándolos en Jesús nuevamente exclamó, Señor, sálvame. Una oración, la más corta, ¿no? Señor, sálvame. ¿Y qué pasó con Pedro?
recibió la mano fuerte de Cristo que lo levanta y le dice, hombre de poca fe. Fe es confiar incondicionalmente en Cristo, pero usted va a poder confiar si pone su vista en Cristo. Dedique tiempo cada día para venir a su palabra y fijar con los ojos de la fe su vista en Cristo. ¿Se acuerdan cuando aceptaron a Cristo? ¿Hace años? ¿Hace poco? ¿Hace mucho? Pusieron su vista en Cristo. Pero ¿qué pasa con tantos otros que estaban con nosotros y hoy no están? ¿Qué pasó con su vista? Se apartó. Y las olas, el viento contrario, dice algunas traducciones del Evangelio, el viento contrario elevó las olas y perdió de vista y comenzó a hundirse. El Señor te dice en esta noche, nuevamente, te invito a poner la vista en mí. Primera condición, pon tu vista en Cristo. Segunda, ¿se acuerdan ustedes el rey David, ya anciano? Un rey con victorias y fracasos. Aún así, el corazón era como el corazón de Dios, rápido para aceptar sus errores, sus pecados y pedir perdón. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Arrepentimiento, confesión, restitución. Humillarnos frente al Señor. Y David ya era anciano. Y sus asesores le decían, es hora de que cumplas la voluntad del Señor. Y el Señor te había dicho, tu hijo será quien te sucederá. ¿Y quién era ese hijo? Salomón. ¿Y quién era la madre de Salomón? ¿Se dan cuenta cómo el Señor restituye las heridas y los errores de la vida? Podemos cometer errores, pero el Señor lo puede restituir y puede dar un camino extraordinario en el futuro. Y Salomón fue elegido por Dios para hacer. Y si ustedes abren sus Biblias allí, en Primera de Crónicas, el capítulo 22, Primera de Crónicas, el capítulo 22, está el consejo de este anciano padre a su joven hijo. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 13. Si cumples las leyes y normas que el Señor entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. O sea, primera medida, alinea y pon en armonía tu vida con lo que Dios espera de nosotros. Pero entonces viene en la segunda parte del versículo 13 lo más importante. Sé fuerte y valiente. No solamente poner la vista en Cristo, habrá circunstancias en nuestra vida que por el poder que viene del Señor tenemos que ser fuertes y valientes. Vienen luchas, vienen insinuaciones hacia el mal y tenemos que ser fuertes y valientes. Y tengo muchas historias para contarles de jóvenes que iban al servicio militar allí en la Unión Soviética y tienen que ser fuertes y valientes. Algunas veces escuchamos la historia de un joven, está 1 o 2 años al servicio militar y al volver uno le pregunta, ¿y cómo te fue? Bien, bien, bien. ¿Y cómo fue con el sábado y todo? No, nadie se dio cuenta que era adventista. Pero el Señor quiere que seamos fuertes y valientes, y valientes. Y jóvenes, bueno, pasaron por el calabozo, pasaron por la persecución y ridiculez, eran vituperados. Pero hubo casos extraordinarios de fieles jóvenes que hoy son los líderes y pastores, que el comandante, al ver la fidelidad y la entereza de ese joven, dio la orden, ese joven que venga como mi secretario personal. En otros casos quiero que él sea mi chofer personal, porque si es tan fiel a su Dios, me protegerá también en la seguridad personal. Extraordinarias las historias. Así que no solamente poner nuestra vista en Cristo, sino sé fuerte y valiente. Sí, vendrán las pruebas, no importa que vengan las pruebas y los problemas y las vicisitudes, porque si estamos con el Señor, nos dará la victoria. Tenemos que ser fuertes. El éxito, el Papa le dijo, el éxito, si observa los mandamientos, tenía que abocarse a la tarea, era la construcción del templo de Jerusalén. Extraordinario proyecto para la gloria del Señor. El Señor quiere que nos consagremos y que seamos valientes para seguir los principios y las normas que Él pone en nuestras manos a través de su palabra. El mundo piensa distinto, pero tenemos que tener nuestra propia identidad y la valentía y la fortaleza moral para cumplirla. El Señor quiere. Fíjense, autores seculares, digamos, como esta doctora Sonia Lyubomirsky,
que escribió un libro, La ciencia de la felicidad, y ella destaca que para ser plenamente felices tenemos que practicar en nuestra vida altruismo, generosidad y actos de servicio, que es lo que dice la Sagrada Escritura. Así que fíjense, autores y psicólogos y psiquiatras descubren cuáles son las condiciones por las cuales podemos gozar de paz en nuestra vida y de felicidad, sirviendo a otros. El altruismo es tan importante. Y fíjense que esta autora enumera una cantidad de cositas y dice: exprese frecuentemente gratitud, cultive optimismo, erradique pensamientos negativos, practique la bondad, mantenga buenas relaciones, enfrente la vida con serenidad. Muchas veces nos alarmamos y nos ansiamos, llena nuestra vida de ansiedad porque no podemos confiar en el Señor. Pero ella dice: enfrente la vida con serenidad, aprenda a perdonar, sea flexible, disfrute de los simples detalles de la vida, propóngase blancos en su vida, blancos anuales, blancos mensuales, y esfuércese por alcanzarlo. Practique su religión. Esta autora dice: tiene que practicar su religión y cuide de su cuerpo, de su alma y de sus emociones. ¿Qué les parece? Número 3. Primero, ponga su vista en Cristo. Número 2, sea fuerte y valiente. Y número 3, es muy importante, porque como decíamos, tuvimos miembros, compañeros nuestros, hermanas y hermanos, que no están más con nosotros. En su momento pusieron la vista en Cristo, en su momento fueron fuertes y valientes, pero no están con nosotros. Faltó el elemento número 3, que es: permanezca en ¿quién? En Cristo. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 15, Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 15, Jesús dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, o sea, las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero dice en el versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Extraordinario el plan, muy simple. Permanecer, perseverar, permanecer en el Señor. Poner la vista en Cristo, ser fuertes y valientes para sostener las verdades que tenemos con alegría. Y número 3, permanezca en Cristo. Encuentre la manera de poder venir al Señor diariamente para permanecer en Él. Él quiere bendecirnos. Y fíjense lo que dice la Madre Teresa de Calcuta, que fue una mujer que dedicó su vida para servir allí en Calcuta, miles y millones de personas, niños pobres, hambrientos, en India. Ella dijo: hay que aprender a dar hasta que duela. Dar hasta que duela. Y cuando duela, siga dando. ¿Hay oportunidades de dar acá en la villa? ¿Hay jóvenes que necesitan los recursos para estudiar y prepararse para servir? ¿Hay gente necesitada aquí en el sanatorio? ¿Hay gente necesitada con los pacientes? Dar con sacrificio. Y si nos llega a doler de tanto dar, sigamos dando. Es lo que ella dice. Y otra escritora, Rosa de Luxemburgo, dice: el placer de la venganza dura solo un día. Hay gente que quiere venganza, ojalá que le pueda devolver a este que me ha hecho tanto mal, ¿no es cierto? El placer de la venganza dura un día, decía esta autora, pero la generosidad nos hace felices para siempre. Cristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. La generosidad va a ayudarnos en nuestra vida. En Cristo podemos crecer diariamente. ¿Y qué dice el apóstol Pedro para cerrar esta meditación? Segunda de Pedro, capítulo 1. Hermoso pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. Ustedes se recordarán. Poner la vista en Cristo, ser fuertes y valientes y permanecer en Cristo. Ponernos blancos y seguir adelante, como escalando esa montaña, con el oxígeno de la presencia de su Espíritu. Primera de Pedro,
Segunda de Pedro, capítulo 1, 5 al 8. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud entendimiento, dice esta versión, la Nueva Versión Internacional, y al entendimiento dominio propio, y al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Versículo 10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien nos eligió. Y si hacen estas cosas, ¿cuál es la promesa? No caerán jamás. Yo quiero tener esa experiencia en mi vida, de que el Señor pueda ayudarme a subir por esa escalera. Es como que cada una de estas virtudes es un peldaño. Añadir son los regalos que el Señor nos quiere dar. Y subir con el poder del Espíritu, con el oxígeno que nos da. Y dice, y si podemos llegar a esta excelencia espiritual que decía para todo el personal del sanatorio, de la universidad, para los hermanos de la villa y todos los que puedan ver este programa, si podemos lograr eso, entonces estaremos cumpliendo el plan de Dios para nuestra vida y no caeremos jamás. Yo quiero vivir una vida de victoria. ¿Y usted? Pongámonos de pie para la oración y el hermano vendrá para orar, para que el Señor nos ayude a lograr esto, que su amor eterno transforme nuestra vida. Oremos. Padre y Dios nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por ese gran plan de salvación para cada una de nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor, por Jesús y los méritos que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Rogamos en esta noche, Señor, que el manto de justicia de Jesús nos cubra, que nos dé su perdón y con Él la certeza de sentirnos salvos hoy. Amén. Señor, y con esa certeza y esa gratitud a ti, te rogamos que la podamos compartir con otras personas que aún no te conocen o que aún no viven esa felicidad y ese gozo de sentirse salvos en Cristo Jesús. Acompáñanos a cada uno de nuestros hogares con tu bendición y regálanos un buen descanso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y los que puedan nos vemos a las 6:45, medio tempranito, o lo siguen por 92.9. Bendiciones.